energía va mudando a otro hasta obtenerse el tipo de energía que necesitamos para nuestro objetivo. La energía química en estado latente en el interior del petróleo se transforma en energía térmica al quemarla mediante la combustión. Luego, mediante pistones, esa energía térmica obtenida se transforma en mecánica y gracias a ella conseguimos se desplace. La energía eléctrica es el producto de desplazar cargas eléctricas dentro de un campo magnético. Si el mundo de hoy es inconcebible sin la utilización de las distintas formas de energía, mucho más lo sería sin electricidad. Lo que destaca a la electricidad de las demás formas de energía es lo fácil que resulta de manejar. Es muy sencillo trasladarla a grandes distancias y transformarla en otro tipo de energía. La mayoría de los electrodomésticos son ejemplos de energía mecánica obtenida a partir de la electricidad. Las cocinas, refrigeradores o estufas son ejemplos de energía térmica obtenida a partir de ella. La forma más común de obtener electricidad es a partir de la energía química. Es el caso de los combustibles y también pilas o baterías, es decir, energía química que está latente dentro de la pila y que mediante una reacción química se transforma en electricidad. Otra forma es a través de un generador, o sea, transformando energía mecánica en energía eléctrica. Otra es a partir de la energía térmica. Con un motor térmico se transforma energía térmica en mecánica y luego llegamos a la electricidad. Y otra es a partir de la energía hidráulica. Un motor o turbina y un generador que transforma la energía de un río en energía eléctrica. Nuestro país no cuenta con grandes recursos naturales para obtener electricidad. No tenemos petróleo ni gas natural. Tenemos sí madera, pero es muy útil para otros fines como obtener papel y además su combustión es nociva para el medio ambiente. Podemos tener energía eólica o energía solar directa, pero sus explotaciones no están desarrolladas y nunca serían significativas. El único recurso natural que nos queda son nuestros ríos. Actualmente la mayor parte de la electricidad que se produce en Uruguay se genera mediante centrales hidráulicas, o sea, a partir de los ríos. Pero también, y antes de que se construyeran represas vitales para ello, se contaba con centrales térmicas, que aún hoy siguen siendo de gran ayuda para cubrir la demanda de electricidad que nuestro país reclama. Toda la electricidad que se produce en Uruguay la produce UTE y la empresa binacional Salto Grande. Para ello, UTE cuenta con 3 centrales térmicas y 3 hidroeléctricas. Las 3 centrales térmicas son la Central Valle Ordóñez y La Tablada en Montevideo y una pequeña central en Maldonado, que tiene una gran importancia geográfica, ya que es la zona del país que queda más alejada de la red de centrales. En las 4 centrales hidroeléctricas se produce, cuando no hay sequías, más electricidad de la que se consume actualmente en todo el país. Esto da una idea cabal de la importancia que tiene en nuestro sistema energético esta red de centrales hidroeléctricas. Los únicos 2 ríos claramente aprovechables para fines hidroeléctricos son el río Uruguay y el río Negro. En el río Uruguay está la central de Salto Grande y en el río Negro, con un aprovechamiento integral de su pendiente, están emplazados los 3 escalones que forman la central Gabriel Terra en Rincón del Bonete, la central Baigorria y la central Constitución en Palmar. Y bien amigos, ya con un poco más de conocimiento sobre el tema, estamos prontos para ir al próximo bloque en el que abordaremos directamente el tema que hoy nos ocupa y repasaremos también las transformaciones que a lo largo de este siglo se produjeron en la historia de la energía hidroeléctrica nacional. Nos meteremos de lleno en el tema de hoy, la renovación de la central Gabriel Terra en Rincón del Bonete. Pero antes, veremos cómo se genera energía a partir de un río y cómo funciona el sistema hidroeléctrico uruguayo en particular. Un verdadero mecanismo de relojería compuesto por diversas centrales que trabajan las 24 horas, los 365 días del año para que nosotros podamos disfrutar el beneficio de la electricidad.
El agua de lluvia forma caídas, cañadas y arroyos que en los valles se transforman en ríos y que luego desembocan en el mar. El río realiza un trabajo ya que desplaza un peso, una gran cantidad de agua, por lo que posee una energía en estado latente. En verdad, este trabajo empieza por el sol que levanta agua del mar, la convierte en vapor, luego deviene en lluvia y la deposita en el valle para que así, río mediante, vuelva al mar. En el fondo, la energía interior que tiene el río se trata en verdad de energía solar. Como decíamos en el bloque anterior, toda forma de energía es, en el fondo, energía solar o nuclear. La idea de usar la energía de un río para beneficio del hombre es muy vieja. Un ejemplo de ello son los molinos de agua. En el caso de la electricidad, la idea de utilizar un río es la de detener, en un punto determinado, la caída permanente que presenta el agua, desde la altura que tenga el río en sus nacientes hasta el mar. Al detener el río en un punto determinado mediante una presa, se produce un lago artificial de determinada altura. En él se concentra un gran volumen de agua y también una gran cantidad de energía en estado latente. La altura que tenga el lago produce un salto artificial entre ese lago y el cauce natural del río aguas abajo. La sabia elección de ese punto determinado en el que se concentrará el agua del río en un lago artificial es fundamental para el objetivo. Debe ser un sitio geográfica, topográfica y geológicamente apto. Por un lado debe ser un lugar en el que el valle encajone al río para que el agua sea más fácil de detener. Además, el terreno debe ser resistente, ya que en ese sitio se producirá una gran acumulación de agua donde antes de construirse la represa no la había. El lago artificial cumple una doble función. Concentra la totalidad de la energía del río, a la que luego transformaremos en energía eléctrica y a la vez supone una reserva de agua que nos ayudará a seguir generando electricidad en tiempos de sequía. El lugar geográfico conocido como Rincón del Bonete es el que presenta mejores condiciones en el Río Negro para ubicar una central hidroeléctrica. Por esa razón, se eligió a principios de la década del 30 como primer y fundamental eslabón de una cadena de represas que se construirían en el Río Negro, el más caudaloso del país. Eso dio origen años más tarde a la central Gabriel Terra en Rincón del Bonete. Como toda central hidroeléctrica, Gabriel Terra transforma la energía concentrada del río en energía mecánica a partir de turbinas que vienen a ser como grandes ventiladores. Luego, mediante un sistema de compuertas, el distribuidor, se regula el pasaje del agua. Viene a ser el acelerador de la máquina. De esta forma se mantiene constante la frecuencia del sistema, que es proporcional a la velocidad de giro. A mayor pasaje de agua, más potencia. Esta energía mecánica que se produce al pasar por la turbina activa un generador que transforma la energía mecánica en energía eléctrica, obteniéndose gracias al distribuidor la cantidad exacta de electricidad que se necesita. La energía eléctrica no es un producto almacenable. Hay que consumirla en el momento que se produce. Eso significa que la electricidad que se consume por un lado, hay que generarla por otro, ya que no hay ningún depósito de energía eléctrica. Podemos imaginar una red eléctrica de interconexión de generadores y consumidores, como una red de tubos de agua con muchas válvulas de salida y sin tanque de acumulación. A menor cantidad de válvulas abiertas, menos agua se necesita para alimentarlas. En consecuencia, a mayor cantidad de válvulas abiertas, más agua se necesitará para que la presión del agua no disminuya. Para que la cantidad de agua no varíe por mayor o menor consumo, se la debe regular de acuerdo al consumo. Lo mismo ocurre con la electricidad. El trabajo que realizan las centrales hidroeléctricas, y en particular el distribuidor, es dejar pasar mayor o menor cantidad de agua por las turbinas para que se genere siempre exactamente la cantidad de electricidad que se necesita. Dado que la electricidad es un producto no almacenable, el aprovechamiento de la energía hidráulica es ideal para su generación, ya que en el lago sí tenemos un almacenamiento de energía y a la vez es fácilmente regulable de acuerdo a las necesidades del consumo, sin afectar para nada la capacidad energética del río. La central Gabriel Terra, como decíamos antes, es el primer eslabón de una cadena de centrales construidas con el fin de obtener el máximo aprovechamiento del Río Negro.
Gabriel Terra, Baigorria y Constitución en Palmar, conjuntamente con Salto Grande en el río Uruguay, conforman el sistema de generación eléctrica por vía hidráulica. Cada una de estas centrales presenta características diferentes y cumplen distintas funciones complementándose unas a otras. Salto Grande genera del lado uruguayo 945 megavatios. La central Gabriel Terra genera 148 megavatios, pero su lago significa una reserva de agua de 6 meses como para afrontar extensos periodos de sequía. Aguas abajo, Baigorria genera 108 megavatios y Constitución 330 megavatios. Sin embargo, estas dos últimas prácticamente no tienen posibilidad de reserva de agua, es decir, que se alimentan en caso de sequía gracias al lago de Rincón del Bonete. Esto explica la importancia estratégica de la central Gabriel Terra en el sistema energético uruguayo. Pero esta central, la más antigua, necesitaba un reacondicionamiento, una puesta a punto que le permitiera seguir brindando su fundamental servicio. Actualmente la generación eléctrica en Uruguay tiene su componente mayor en la generación hidroeléctrica. Para la generación hidroeléctrica el país cuenta con dos aprovechamientos fundamentales. El de Salto Grande, la represa binacional entre Uruguay y Argentina, y el aprovechamiento integral del Río Negro que hace UTE en sus 3 centrales de generación. La primera central de ese aprovechamiento es la central Dr. Gabriel Terra, ubicada en el sitio de Rincón del Bonete. Esta central fue inaugurada en el año 45 y tiene la característica de que posee el único lago de regulación de todo el emprendimiento. Las centrales se componen de la central propiamente dicha y los diques que forman las represas. Mientras que la vida útil de un dique es del orden de cientos de años, por lo menos de 100 años, la vida útil del equipamiento electromecánico que compone una central se encuentra limitada por el desgaste natural de esos equipos. Por lo tanto, a mediados de la década del 80, UTE comprobó la necesidad de renovar la central Dr. Gabriel Terra con objeto de mantener íntegro todo el aprovechamiento. El primer desafío que presentaba esa renovación era la necesidad de hacer las obras con las unidades en funcionamiento, ya que el agua que pasa a través de esas unidades de la central Gabriel Terra es la que alimenta las centrales de Baigorria y de Palmar que se encuentran aguas abajo. Esta necesidad de que siga funcionando mientras se hace la renovación implicaba que los trabajos había que hacerlos en una máquina por vez. En ese sentido, se hizo una programación de aproximadamente 4 años, destinando 1 año para cada máquina. Los orígenes de la energía hidroeléctrica en Uruguay se remontan a principios de este siglo. A fines del pasado, donde hoy están ubicadas las minas de oro de Corrales, había una mina que era propiedad de una compañía inglesa que por entonces construyó una presa. Las minas todavía están hoy. Para el accionamiento mecánico, o sea, las turbinas movían unos molinos de piedra totalmente mecánicos. El cauce era del riachuelo Cuñapirú. A principios de este siglo, a esas turbinas se le acoplaron generadores eléctricos con el propósito de abastecer de electricidad a la zona de minas de Corrales. Este hecho se constituyó en el primer aprovechamiento hidroeléctrico en Sudamérica. La central hidroeléctrica siguió funcionando hasta el año 59, momento en el cual fue arrasada por las inundaciones. A principios de la década del 20, comenzaron a desarrollarse en Uruguay los primeros estudios hidroeléctricos para el aprovechamiento de sus ríos interiores. El ejecutor fue el ingeniero Víctor Sudrié. Como el río más caudaloso era el Río Negro, los estudios se basaron en él. El primer paso consistió en localizar los puntos aptos. Se estudiaron muchos. Isla de González, un paraje situado cerca de San Gregorio de Polanco, Rincón de Cabrera y Las Mangas, 2 parajes que hoy están inundados por el lago Rincón del Bonete, Rincón de Baigorria, Rincón del Yapeyú y Paso del Puerto. Como resultado, a principios del 30, ya se sabía que los sitios a aprovechar serían Rincón del Bonete, Baigorria, Paso del Puerto y Yapeyú. Mucho tiempo después y precisamente en esos parajes se iniciaría la construcción de represas, solo que en lugar de Paso del Puerto y Yapeyú se construyó Palmar, localizada a mitad de camino entre estos dos. Una vez finalizado el relevamiento,
se contrataron los servicios de un diseñador de centrales hidroeléctricas alemán, el profesor Adolfo Ludin. Trabajando en Uruguay, realizó el proyecto de Rincón del Bonete. Se le adjudicaron las obras a un consorcio alemán y estas finalmente comenzaron el 18 de mayo de 1937. Amigos, ocurre que ciertos términos, por el uso, comienzan a perder su significado o por lo menos la real dimensión de su significado. Tal vez eso esté sucediendo hoy con el término reconversión. Se lo usa tan a menudo que este tiempo en que cada vez más se habla de la calidad de vida, de la productividad, de la propia reconversión, que de pronto nos pasa que, bueno, tenemos claro que reconvertir significa renovar, pero no le asignamos la dimensión que esa renovación tiene. En el caso de la reconversión de la central Gabriel Terra, esta palabra, además de su obvio significado, nos habla de estudios previos, de mucho tiempo, de tiempo de espera y de tiempo de trabajo, de tecnologías de dimensiones fabulosas, fabulosas por tremendamente grandes y pesadas, y también por lo infinitamente pequeñas y de suma precisión. Nos habla de mucha gente involucrada en este trabajo y de todo un país que depende del éxito de la empresa. Y también nos habla de detalles que de pronto podemos pasarlos por alto, sin darnos cuenta. Uno de esos detalles son las tareas que, para realizar la reconversión, hay que efectuarlas dentro del mismo río, 20 metros bajo el nivel del Río Negro. Una central hidroeléctrica consta de dos elementos fundamentales. Por un lado, la impresionante obra civil que supone construir el dique, la presa, los vertederos y las instalaciones de la propia central. Y por otro, el no menos impresionante equipamiento electromecánico que permite la generación de electricidad. La obra civil tiene siempre una muy extensa vida. Se trata de sólidas construcciones pensadas para resistir largo tiempo. Obras de esa magnitud no se justificarían si se permitiera que las represas perdieran su efectividad debido al desgaste natural que sufre el equipamiento electromecánico. La principal razón entonces para llevar a cabo la renovación de la central Gabriel Terra era la de poner nuevamente a punto el equipamiento electromecánico. Además estaba la importancia estratégica de la central Gabriel Terra por su fundamental lago artificial. La energía que se produce en el Río Negro representa el 50% de lo que consume el país y el lago de Rincón del Bonete es la fuente de recursos clave para todas las centrales ubicadas sobre el río. Durante la renovación no se podía prescindir de la central Gabriel Terra. Esto llevó a que el recambio de las 4 máquinas que operan en la central se realizara de a una por vez. Se estimaba 1 año para el cambio de cada máquina, 4 años para completar la obra. La renovación de cada una de las máquinas implicaba el desmontaje total de las partes rotantes. Estas partes rotantes, en su conjunto, pesan del orden de 380 toneladas, compuestas principalmente por el rotor del alternador, que es la pieza más pesada de la unidad, pesando 210 toneladas, la turbina propiamente dicha, del orden de las 45 toneladas, y luego todos los elementos que componen a la máquina. La programación de trabajos implicaba el desmontaje primero del alternador, luego la extracción de la turbina, el rebobinado del alternador y la colocación en sitio de la nueva unidad. Estos trabajos se programaron para hacerlos alrededor de 1 año por cada máquina. En los hechos, la primera unidad llevó algo más de 1 año, porque era la primera unidad que se desmontaba y no se sabía exactamente qué es lo que se iba a encontrar. La última unidad, la 4ª unidad, en los hechos llevó menos de 1 año. También había que acondicionar el vertedero. El vertedero es lo que permite aliviar a la represa en las crecidas máximas. Acondicionarlo implicaba realizar un trabajo de reparación de los sellados en la zona que está en la cota 76, por lo que había que esperar a que el agua bajara de ese punto para poder hacer el trabajo sin perder agua. Las esperas forman parte de este tipo de obras. También hubo que esperar cuando la central fue construida 60 años atrás.
1937 se había iniciado la construcción de la central Gabriel Terra, pero el inicio de la Segunda Guerra Mundial hizo enlentezar las obras. De hecho, recién pudieron terminarse en 1945, siendo inaugurada la primera máquina el 23 de diciembre de ese año. El proceso de instalación continuó a razón de una máquina por año hasta que en 1948 se encontraban instaladas las 4. En aquel tiempo, la central generaba 128 megavatios, todo lo que el país era capaz de consumir. Era una obra que cambiaba totalmente el sistema eléctrico uruguayo. El lago de Rincón del Bonete fue en ese momento el lago artificial más grande del mundo, con una superficie de 1000 kilómetros cuadrados y un volumen de 9 kilómetros cúbicos de agua. Era también la represa de pequeñas caídas del orden de los 25 metros más grande del mundo. La central funcionó con todo éxito hasta 1959. Las inundaciones de ese año duplicaron los caudales de agua que el diseñador alemán había previsto. El agua no solo pasó por arriba a la presa, sino que inundó a la propia central. Inundó también las obras de Baigorria, que estaban casi terminadas. Este hecho desnudó un error en el proyecto. El diseñador había considerado solo 30 años de historia nacional a nivel meteorológico y había hecho sus previsiones en base a ese cálculo. Si hubiera ampliado su estudio, habría sabido que en el siglo pasado ya se había registrado una inundación de similares características. Las inundaciones del 59 no representaron un hecho anormal, sí poco frecuente, pero no imposible. Luego del desastre, y ya en la década del 60, se restauró la central y se concluyeron las obras de Baigorria, pero con nuevos estudios que permitieron que la presa de Bonete soportara crecidas como las del 59 e incluso un 20% mayores. En 1982 se inauguró la central de Constitución en Palmar, finalizando así la cadena de centrales sobre el Río Negro, que constituyen una verdadera escalera. El aprovechamiento que se ha conseguido del Río Negro a nivel hidroeléctrico es prácticamente total. Cuando el Río Negro llega a nuestro país, su cota es de 100 metros sobre el nivel del mar. Su desembocadura en el río Uruguay está en la cota 3. Esto significa que es un río de muy escasa pendiente, menos de 100 metros. Los 3 saltos creados en Rincón del Bonete, Baigorria y Palmar consiguen sumados unos 70 metros de altura, casi la totalidad de la pendiente del río, pero producidos en solo 3 puntos para beneficio energético. Estos puntos representan 3 escalones de esa escalera energética creada. Por su parte, el río Uruguay presenta una pendiente aún menor, de solo 35 metros a lo largo de todo el litoral. La represa de Salto Grande provoca allí un escalón de 27 metros, en el único punto posible para ubicar una central hidroeléctrica. Tomando en cuenta que estos son los únicos 2 ríos aprovechables desde el punto de vista energético, resulta que Uruguay ha sacado partido al máximo de sus posibilidades hidroeléctricas. La actual renovación de la central Gabriel Terra ha servido también para mejorar su rendimiento operativo, consiguiendo elevar su generación eléctrica de 128 a 150 megavatios. Bueno, ahí está, a mi juicio, la represa Gabriel Terra marca un jalón muy importante en la vida de UTE. Es la primera represa que tiene la empresa UTE y es la que va a definir en el futuro prácticamente, digamos, el desarrollo de toda la actividad hidráulica del país a través de la construcción de primero Baigorria y después de Palmar. Es una represa que para la época fue muy, muy importante en el mundo. Es uno de los lagos mayores que en ese momento se construyeron. Esta represa tiene 4 máquinas, como dije, y tuvo una capacidad de generación original de 125 megavatios hora. Se previó una vida útil de 25 años y la verdad es que cuando llegamos a los 50 años, el directorio resolvió reconstruirla, repotenciar la central y realizar algunas obras complementarias en lo que es la propia presa y en los vertederos, en los cierres de los vertederos que estaban perdiendo. El objetivo primordial de la renovación es aumentar la vida útil de la central.
pero se aprovechó también para realizar otro tipo de mejoras que hacen a la productividad. Todas las piezas sometidas a desgaste fueron cambiadas por equipamiento nuevo, reparadas o modificadas con elementos autolubricantes, y lo que no estaba sometido a desgaste se reacondicionó. La existencia de nueva tecnología permitió que los generadores y los alternadores nuevos sean un 15% más potentes. El rendimiento de las turbinas también se intensificó. Antes, el 86% de la energía potencial del lago se convertía en energía eléctrica, ahora un 91%. Las turbinas anteriores tenían 6 álabes o paletas. Se habían proyectado así de acuerdo al salto que se le había previsto a la presa. Luego de las conclusiones, en virtud de las inundaciones del 59, se supo que no puede utilizarse un salto tan grande, a riesgo de que el desastre volviera a ocurrir. Ahora, las turbinas actuales tienen solo 5 álabes, que son el número acorde al salto real que se produce. Otro gran logro conseguido es la sustitución de elementos que exigían mantenimiento continuo por otros, libres de mantenimiento. Antes de la renovación, una serie de elementos debían ser ajustados semanalmente. Esto no solo traía aparejado más trabajo y mayores costos, sino también la detención de la máquina para efectuar el mantenimiento. La aparición de materias primas como el teflón permiten ahora que estos elementos no requieran ajustes, lo cual no solo abate los costos operativos, sino que posibilita que las máquinas trabajen constantemente. Estos cambios incluso permiten que la misma cantidad de operarios puedan realizar trabajos más especializados en lugar de dedicar tiempo a tareas de mantenimiento. La introducción de sistemas computarizados posibilitó sustituir los procedimientos mecánicos. Esto permite que los elementos de regulación de la intensidad y de la tensión sean mucho más precisos y por lo tanto más confiables. Que no nos podemos imaginar al país funcionando con energía eléctrica sin la represa de Salto Grande, por supuesto sin la represa de Rincón del Bonete, que es para nosotros la base fundamental de la fuente generacional de UTE. De ahí que creemos que UTE ha hecho muy buena inversión. Esto supuso una obra de un costo de los 42 millones de dólares, pero al recuperar 25 años de vida útil, no me cabe duda de que está absolutamente asegurada la rentabilidad de esta inversión, con un retorno que no puedo definir en el tiempo, en cuántos años se cubrirá, porque todo dependerá de la intensidad con que esta usina o con que esta hidráulica funcione, pero realmente creo que para UTE y para el país ha sido una excelente operación en todo sentido. Durante 1991 se comenzaron a construir los equipos a instalar y en el año 94 se iniciaron las obras para el cambio de la primera máquina. En 1997 se instala la última, la cuarta y última máquina. En los años 40 la central Gabriel Terra había sido la primera en el mundo de sus características. Y así también, 50 años después, fue la primera en ser renovada en su totalidad. Hoy es la central uruguaya que cuenta con mejor equipamiento técnico, como para encarar los grandes desafíos que nuestro país debe enfrentar en materia de producción de energía eléctrica. Para la generación térmica, básicamente pueden usarse 3 tipos de combustible: el carbón, los derivados del petróleo o el gas natural. El carbón y los derivados del petróleo tienen un precio de referencia internacional, debido a que su transporte significa un pequeño porcentaje del precio del propio combustible. En cambio, el gas natural tiene un precio ligado a cada una de las regiones, debido a que es necesario para su utilización una gran infraestructura de transporte. Entre las máquinas que consumen derivados del petróleo se pueden distinguir 2 categorías: aquellas máquinas que son aptas para consumir combustibles de gran calidad, es decir, combustibles muy refinados. Estas máquinas tienen la característica de que su costo de construcción o su inversión inicial es muy baja. Las otras máquinas que también existen son las que son aptas para consumir combustibles de baja calidad. En este caso, la inversión inicial de esas máquinas es más elevada. Entonces, de acuerdo a la utilización que se le vaya a dar a un tipo u otro de máquina, o sea, si es una máquina para funcionar en base o una máquina para funcionar solamente en pico, se podrá utilizar una máquina para combustibles
refinados o para combustibles más comunes. En cuanto al gas natural, la característica fundamental es que es un combustible muy puro, muy refinado.